Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en las mismísimas raíces de nuestra cultura para entender de dónde vienen el teatro y la poesía épica. Vamos a ver cómo estas formas de arte no solo nacieron, sino que llegaron a definir, civilizaciones enteras. A que es una locura, ¿verdad? Pues es que es justo ahí donde empieza toda esta historia. No en un teatro silencioso y solemne, sino en una celebración, en una fiesta bastante caótica que acabó evolucionando hasta convertirse en lo que hoy llamamos drama. Venga, vamos a meternos de lleno. Y claro, todo esto nos lleva a la antigua Grecia, en pleno siglo de Pericles. Es que hay que entender que el teatro, en sus inicios, no era un simple entretenimiento, para nada. Era una parte clave, fundamental de las celebraciones religiosas. Era una forma de conectar con los dioses y también con la propia comunidad. A ver, este proceso fue como una evolución en tres grandes pasos. Lo primero de todo era el mito, la historia de Dionisio, el dios del vino, del éxtasis, de la fiesta, siempre rodeado de sus seguidores, los sátiros y las bacantes. Luego, este mito se transformó en un rito, el ditirambo. Imaginaos un canto coral, pero salvaje, apasionado, en honor a Dionisio. Y al final, todo ese caos, todo ese fervor ritual, se canalizó, se le dio una estructura y se llevó a la ciudad. Y ¡pum! Ahí es donde nace lo que conocemos como tragedia. Y el propio nombre, tragedia, es que es fascinante. Viene del griego tragos, que significa macho cabrío, y ode, que es canto. O sea que literalmente tragedia es el canto del macho cabrío. Esto nos da una pista buenísima de sus orígenes, ¿no? Muy primitivos, quizá ligados a los sátiros, que eran mitad hombre, mitad cabra, o incluso a algún tipo de sacrificio animal. Vale, pero ¿y todo esto para qué? ¿Cuál era el objetivo? Pues una palabra clave, catarsis. La idea era que el público, al ver en escena esas pruebas terribles que pasaban los héroes, experimentaba una especie de purga emocional, una purificación del alma que les dejaba como nuevos, limpios. Era una experiencia espiritual, no solo artística. Claro, este rito tan primitivo no se convirtió en arte de la noche a la mañana. Hizo falta el genio de tres gigantes, tres nombres clave que lo transformaron en algo mucho más sofisticado. Vamos a ver cómo cada uno fue poniendo su granito de arena, construyendo pieza a pieza el drama moderno. El primero de ellos, Esquilo, conocido nada menos que como el padre de la tragedia. Y su innovación más bestia, la que lo cambió todo, fue añadir un segundo actor en escena. A ver, pensemos que antes de él solo había un actor y el coro. Pero con dos, de repente tienes diálogo, tienes conflicto, tienes drama. Fue una revolución. Y además, introdujo elementos visuales que hoy nos parecen icónicos, como las máscaras o los coturnos, esas botas con plataforma para que los personajes parecieran más grandes, más imponentes. Su obra maestra es sin duda La Orestiada. Y es una suerte, porque es la única trilogía completa que nos ha llegado. La primera parte, Agamenón, arranca con el rey volviendo a casa, victorioso de la guerra de Troya, solo para que lo asesine su propia esposa, Clitemnestra, con su amante. Una historia brutal de traición en lo más alto del poder. La cosa no queda ahí, claro. La segunda parte, Las Coéforas, va de venganza. Los hijos de Agamenón, Orestes y Electra, se reencuentran y, animados por el mismísimo dios Apolo, cumplen lo que consideran su deber, vengar a su padre matando a su madre. Es un ciclo de sangre terrible que parece que no va a terminar nunca. Y aquí es donde llega el gran giro, el clímax de todo. En las Euménides, Orestes es perseguido por las Furias, que son básicamente las diosas de la venganza. Pero en lugar de más sangre y más muertes, ¿qué pasa? Se celebra un juicio en Atenas. La diosa Atenea interviene y Orestes es absuelto. Esto es mucho más que el final de una historia. Es un símbolo potentísimo del paso de la venganza de sangre, del ojo por ojo, a la justicia cívica, a la ley de la polis, de la democracia. Después de Esquilo llega Sófocles. Y si Esquilo fue el padre, Sófocles fue el que perfeccionó el invento. Para que nos hagamos una idea del nivel del que hablamos, el mismísimo Aristóteles dijo que su obra Edipo Rey era la tragedia más perfecta. Así, tal cual. Palabras mayores, desde luego. ¿Y qué hizo para merecer ese piropo de Aristóteles? Pues para empezar, añadió un tercer actor. Esto puede parecer un detalle, pero lo cambia todo. Permite crear tramas mucho más complejas, enredos, relaciones triangulares, pero lo más importante fue cómo profundizó en la psicología de los personajes. Edipo no es un simple títere del destino, no. Es un hombre que lucha con uñas y dientes por saber la verdad. Una verdad que, irónicamente, va a ser su propia destrucción. Y el trío lo completa Eurípides, al que llamaban el más trágico de los trágicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera bajó la tragedia a la tierra, la humanizó.
Sus héroes, sus dioses, se mueven por pasiones muy humanas, muy reconocibles. Y es especialmente famoso por su increíble capacidad para meterse en la cabeza de sus personajes femeninos. Creó figuras complejísimas, potentísimas como Medea, y nos mostró sus motivaciones, su rabia, su sufrimiento, de una forma que nadie había hecho antes. Bueno, pues ahora dejamos Grecia y pegamos un salto en el mapa y en el tiempo. Nos vamos a Roma. Los romanos eran unos fans absolutos de la cultura griega, pero, ojo, no se limitaron a copiar y pegar. Eran unos maestros de la adaptación. Cogieron las formas griegas y les dieron un nuevo propósito, un espíritu que era 100% romano. Y es que la diferencia de mentalidad era clave, ¿eh? A ver, para los griegos, el centro era el mito, la filosofía, la búsqueda de la originalidad. Los romanos eran mucho más prácticos. Lo suyo era la historia, el derecho, la oratoria. Su arte tenía que servir para algo, y por eso su gran virtud era esa capacidad para coger algo que ya existía, adaptarlo y, en su opinión, mejorarlo. Y una de sus grandes aportaciones, que ha llegado hasta hoy, son los famosos tópicos literarios, que popularizó sobre todo el poeta Horacio. Son como ideas o temas universales que se repiten una y otra vez. Seguro que suenan. El carpe diem, o sea, aprovecha el momento. El beatus ille, ese elogio de la vida tranquila en el campo, lejos del lío de la ciudad. El locus amoenus, la descripción de ese paisaje natural idílico perfecto. Y el ubi sunt, esa pregunta un poco melancólica sobre dónde han ido a parar los que ya no están, sobre el paso del tiempo. Y esto nos lleva a la edad de oro de la literatura romana, la época del emperador Augusto. Aquí, de nuevo, nos encontramos con un trío de ases. 3 poetas que usaron todo lo que aprendieron de los griegos para una cosa muy concreta: celebrar y construir la identidad del flamante imperio romano. Por un lado, Horacio, el que puso las reglas del juego, el de los tópicos que acabamos de ver. Luego, Ovidio, el maestro del amor, de la seducción, y un narrador de mitos absolutamente genial. Y por encima de todos, Virgilio. A él le cayó un encargo de nada, escribir la gran epopeya nacional de Roma. Casi nada. Y ese poema es, por supuesto, la Eneida, una obra dividida en 12 cantos. Y ojo, porque el número 12 no es ninguna casualidad, para nada. ¿Y por qué no es casual? Porque Virgilio construyó su poema como una especie de 2x1, como una síntesis de las 2 grandes obras de Homero. Los primeros 6 cantos son su Odisea particular, nos cuenta el viaje del héroe Eneas desde las ruinas de Troya. Y los últimos 6 son su Ilíada, la gran guerra que tiene que librar para fundar una nueva nación en Italia. Es una genialidad a nivel de estructura, vamos. Y todo este trabajazo tenía un objetivo muy claro: legitimar el poder. La Eneida lo que hace es trazar una línea directa desde el héroe troyano Eneas, que era hijo de la diosa Venus, ni más ni menos, hasta la familia del primer emperador, de Augusto. En el fondo, lo que estaba haciendo era crear un mito fundacional, un origen divino para el imperio más poderoso del mundo, una operación de propaganda de primer nivel. Y con esto cerramos el círculo. Fijaos en el viaje que hemos hecho. Hemos empezado con un ritual salvaje en honor a un dios en Atenas y hemos acabado en las páginas de la epopeya que, literalmente, forjó el alma de Roma. La evolución es sencillamente asombrosa. Lo que empezó siendo un canto del macho cabrío se transformó, primero en una herramienta para explorar lo más profundo de la mente humana, y después en una poderosa arma de propaganda para construir un imperio. Al final, estas historias son los cimientos, los pilares sobre los que se ha construido casi toda nuestra forma de contar historias y de entender el mundo. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Ellos usaron el mito, la tragedia, la épica, para entenderse a sí mismos, para definirse como pueblo. Y eso nos hace pensar, ¿cuáles son las historias que están haciendo eso mismo por nosotros hoy en día? ¿Qué narrativas están construyendo nuestra identidad, nuestro mundo? Ahí que era la pregunta. Gracias por habernos acompañado en este viaje.